Bien, que el Señor les bendiga a cada uno de todos ustedes. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta presentación. Por favor, si se arrodillan conmigo para orar. Soberano Dios, que habitas en gloria, estamos aquí reunidos nuevamente, agradecidos en gran manera contigo por este tiempo, en estas horas sagradas. Y Señor, queremos poner en tus manos nuestra mente. Pedimos tu ayuda especial, que nos asistas a través de tu Santo Espíritu para poder reflexionar, entender, discernir lo que aquí será presentado. Te ruego, Señor, que puedas estar con nosotros durante el desarrollo de la clase, incluso después. Y pongo todo este servicio en tus manos y que la bendición pueda ser para todos, Señor. Muchísimas gracias por tu infinita misericordia, por tu amor reflejado en este mensaje. Muchísimas gracias. Alabamos tu nombre por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes otra vez. Realmente es una alegría ser parte de este proceso, de este seminario que vamos a estar hoy y mañana, mini seminario. Agradezco la presencia de todos ustedes y esperando que al final de la presentación podamos dialogar si eso es así, si es posible. Así que gracias por estar aquí. Nosotros necesitamos para nuestra acción. Bien, entonces, así es. Vamos a empezar entonces con esta presentación. El título es Un llamado de misericordia. Y estaré recordando y haciendo énfasis en algunos temas ya presentados. Si todos estuvimos en el campal de abril del año, el seminario de agosto del 2021, que fue en Brasil, el título que este seminario tenía era Ningún mensaje nuevo. Y ha pasado un año desde entonces y seguimos diciendo lo mismo. Por lo que yo creo que si te has aburrido de lo mismo, me temo que estás en graves problemas. Porque desde que llegó la luz del clamor de la medianoche hasta hoy, estamos hablando, ampliando y hablando de ese mensaje que llegó en el clamor de la medianoche en 2018. Y quiero empezar hablando de 1989. Cuando nosotros vemos la línea de 1989 y sobre todo ese año de 1989, hemos hecho algunos paralelos con 1798, porque estamos hablando del tiempo del fin. Así que cuando nosotros vemos 1989, ¿qué decimos de ese año? ¿Qué es lo que nosotros decimos de ese año? Decimos que fue un año significativo, decimos que el mundo cambió. No voy a hablar precisamente de esos cambios porque son muchos, pero diré que el mundo estaba en esa conmoción, parecía que la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia estaba llegando a su fin. ¿Y qué va a hacer Dios en medio de ese contexto en el que el mundo se encuentra? Dios va a levantar a su pueblo y Dios va a empezar ese proceso de restauración en su pueblo en este año, en 1989, y lo va a hacer a través de un mensaje profético, tal como lo hizo en 1798. Así como llega el primer mensaje en 1798, el primer mensaje angelical, voy a hacerlo así de una vez. Tenemos el 911, tenemos el 9,
de abril. Si no me dejan, si no, creo que estoy bien. Tenemos entonces el 2014, tenemos el 19 de abril, tenemos el 22 de octubre. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a empezar con el proceso de la llegada del mensaje, del primer mensaje angelical que nosotros encontramos en Apocalipsis, cuando Elena White dice que hay un mensaje que se sella, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y tenemos el mensaje del segundo ángel bajando en la historia milerita. Tenemos eso mismo en nuestra propia historia, el segundo mensaje angelical. Y cuando baja el segundo mensaje angelical, ¿qué va a empezar a hacer Dios con su pueblo en esta historia? Va a empezar ese proceso de restauración. Tenemos el cumplimiento de Apocalipsis 18 y Dios va a comenzar haciendo ese trabajo, continuándolo de una manera más extensa con la llegada del tercer ángel, que es el paso para la ley dominical y para el cierre de tiempo de gracia. Y en cada una de las dispensaciones que nosotros tenemos, siempre tenemos, y lo hemos visto, siempre tenemos ese aumento del conocimiento y tenemos esa formalización del mensaje en cada una de las dispensaciones. Y cuando llega el mensaje, precisamente, y comienza a agarrar forma ese mensaje, el conocimiento comienza a llegar, a aumentar. Parece que el mensaje se vuelve o es inocente, es sencillo, quizá es fácil, no requiere una mudanza de nuestro propio carácter. Es más, podemos recibirlo con los brazos abiertos, pero cuando llega la formalización de ese mensaje, la cosa se pone más difícil y más dura. Se vuelve más difícil y más duro. ¿Por qué? Porque se requiere que nosotros mostremos evidencia de que hemos aceptado ese aumento del conocimiento. Y yo creo que ese patrón lo vemos en cada una de las dispensaciones, ese mismo patrón. Recibimos el mensaje, en el aumento del conocimiento, llegamos a la formalización. ¿Y por qué es tan importante que esta parte de la formalización del mensaje aquí, por qué se vuelve tan importante? Porque aquí, lo vamos a poner acá, se vuelve tan importante esto cuando está la formalización justo antes de una ley dominical. Y creo que de eso voy a estar hablando. Cuando nosotros salimos y Dios levanta a su pueblo en 1989, ¿qué era lo que habíamos heredado desde entonces? ¿Qué había pasado en 1850? ¿Qué clase de condición habíamos heredado en ese tiempo, desde 1850? Ha costado que esa condición laodicense o esa manera de pensar haya sido mudada de nosotros, ha costado erradicarla de nosotros mismos y en gran manera hemos limitado a Dios en nuestras vidas. Tanto podría decirlo que ahora en 2022, en el año en el que estamos, seguimos diciendo que no tenemos tiempo para trabajar en pro de la obra, en el avance de la obra de salvación. ¿Por qué seguimos vacilando con nuestro comportamiento en este tiempo previo a la ley dominical? Cuando lo vemos en forma de fractal, ya sea en 2014, 2019 y 2020,
tenemos que ver esa preparación previa en la formalización del mensaje. ¿Qué es lo que se exige de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que comprender cuando llegamos al hito de la prueba? ¿Por qué todavía hoy día no somos capaces de abordar el pecado de una forma radical en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hemos comprendido? Lo que no hemos comprendido aún con toda la evidencia que hemos tenido hasta ahora. Y yo quiero decir algo que parece bastante obvio, pero que me parece que es importante, y es que cuando escuchamos algo repetidas veces, la repetición es muy, muy importante. Yo creo que nosotros sabemos que cuando una presentación es dada, al estudiarla 2, 3, 4 veces, el aprendizaje es sumamente significativo. Pero cuando se repite algo constantemente, llega un punto en el que se le deja de tomar importancia. Y no vemos la gravedad de esto, de este peligro. Quiero ir a una cita en San Juan 5:19, y Jesús va a hablar allí y va a decirle a las personas: nada, les estoy diciendo, les digo que nada puede hacer el Hijo, nada puedo hacer por mí mismo, dice Jesús, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús les está diciendo: quiero decirles cuál es el principio del gobierno de Dios. Lo que Jesús está haciendo allí es diciendo: esto es lo que yo traigo aquí, lo que gobierna, el fundamento del gobierno de Dios consiste en la ley abnegada del amor, en la ley de dar. Elena White lo va a poner más bonito y ella dirá que el principio del gobierno de Dios consiste precisamente en dar, y la gloria de Dios consiste precisamente en dar. Esa ley fue la que fue quebrantada en el cielo cuando se originó el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos que el principio del gobierno de Satanás es el egoísmo. Y Jesús dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que yo traigo aquí, lo traigo de Dios para ustedes. Nosotros ahora llevamos 6.000 años en una tierra oscura, herida por el pecado, que ha comprendido mal el carácter de Dios. No era muy diferente cuando Jesús vino. Y el ministerio de Cristo lo que mostró en el mundo fue esto: el principio del gobierno de Dios, el amor abnegado, que no puede ser exigido, no puede ser adquirido por la fuerza, en contraste con el egoísmo de Satanás. Entonces, voy a conectar esto más adelante. ¿Cómo éramos nosotros antes de 2018? ¿Qué clase de personas nosotros éramos? Y yo quiero sugerir lo siguiente: éramos moribundos y borrachos. ¿Y de qué era lo que estábamos embriagados o intoxicados? ¿Por qué nuestra mente estaba alterada? Porque ¿cuál es la condición de una persona borracha? Una mente totalmente alterada. Claramente sabemos que las características de la gran ramera es que es fría, pero nosotros no éramos fríos, éramos tibios, pero estábamos atontados por ese vino apóstata de Babilonia, protestante. Y Jesús va a tener que lidiar también con eso cuando Él viene. Quiero leer una cita de Primeros Escritos, página 266. No sé si puedo escribirlo acá, creo que sí. Primeros Escritos, párrafo 266, página 200, párrafo 1. Ahí.
No se ve, Adita, perdón, ¿dónde escribes? Mira, perdón. ¿Ahí? Ahora sí. Gracias. Disculpe. Acá. Entonces, y ella dice, escribiendo, vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas especialmente para los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. Él iba a aumentar su propio poder, sus prodigios mentirosos, a fin de retenerlas. Pero dijo, odiamos a la secta de los observadores del sábado. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Entonces viene ese plan y dice, id, emborrachar de cuidados a los poseedores de tierra y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran, pero eso sí, con tal que consigáis que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo o la difusión de la verdad que aborrecemos. Presentarles el mundo de la manera más atrayente para que lo amen y lo idolatren. Nosotros sabemos que Israel Alfa moderno entró en esa condición laodicense en 1850 y que fue la codicia la que los llevó a ellos a tener esa tal condición o los llevó a ellos a dormir. Y que todo interés por la difusión de la verdad o toda ferviente interés por la verdad fue aplacado porque la mente de estas personas se vio alterada y cuando nosotros llegamos a la historia, a nuestra historia, ¿con qué va a tener que lidiar Dios desde 1850? Cuando llegamos a 1989. Es interesante que en esta cita Satanás dice de una forma, lo voy a parafrasear, puedes tener una profesión de que eres un guardador del sábado. Puedes tener el conocimiento, y yo podría decir, puedes tener la profesión o la evidencia de que recibiste las clases, los votos bautismales, de que has estado diciendo que crees en la igualdad y que abrazas el mensaje de la igualdad, que crees incluso en la organización, pero eso sí, no pongas esto como una prioridad. Satanás dice, pueden hacer todas estas cosas, pero hay algo allí. Pero tienes que conseguir que se interesen más en la codicia. Profesión es importante, pero si esto no va acompañado de una evidencia práctica, entonces, ¿qué es esto? Es una inconsistencia. Y esto fue lo que sucedió. La palabra laodicense es inconsistencia en lo que se dice creer, porque no hay un hacer. Por eso Jesús dice, yo vengo a darles algo, porque no solamente es una mera teoría, y Elena White va a decir, Cristo vino a enseñarnos no solamente lo que debemos saber y creer, sino también lo que debemos hacer al relacionarnos con el Señor, al relacionarnos con el prójimo. Entonces, eso es, ella hace énfasis en esto, hablando de la regla de oro. Y dice, debe de haber una consistencia en lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos y hacemos. Por eso Jesús fue nuestro ejemplo en práctica y en conocimiento. Y Elena White dice que el camino que nos conduce al cielo, el camino angosto, que los que deciden andar por el camino angosto tienen que negarse constantemente a sí mismos y deben obedecer las enseñanzas de Cristo.
nosotros hemos hablado de alguna manera o de muchas maneras intensamente de lo que es negarse a sí mismo. Incluso podríamos hacer una lista de lo que esto significa. Parminder en 2019, él dijo, tenemos una conciencia cauterizada, porque tenemos una conciencia cauterizada porque tenemos la estampa protestante apóstata en nuestra conciencia. Cuando nosotros salimos de 2018, estábamos lidiando con una gama grande, no solamente del protestantismo o de la cultura, como dijo Agustín esta mañana, con un manto de religión, o vestida de religión o de protestantismo, estábamos lidiando con una cultura y teníamos que verla de forma externa, pero eso requería que la viéramos en nosotros mismos. Y cuando nosotros llegamos a 2019, nuestra mente todavía no había sido cambiada, todavía estaba quemada, todavía estaba alterada. La condición laodicense es muy profunda y yo creo que es más profunda de lo que nosotros hemos pensado que es. La bestia tiene una profesión, una voz, pero tiene un fallo y que no es consistente. Las hijas de la madre, las hijas siguen a la madre, hacen lo mismo, y nosotros estamos lidiando con eso todavía ahora. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y por qué no estamos siendo consistentes cuando estamos abordando el mensaje en nuestra profesión y en nuestra práctica? Entonces, Elena White dice, todos los que siguen a Dios deben negarse a sí mismos. Por supuesto, obedecer las enseñanzas de Cristo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que siguen al Cordero a donde quiera que va? ¿De qué debemos negarnos entonces? Una persona vegana dirá, yo soy vegano, y habrá otra persona aquí que dirá, bueno, yo soy carnívoro. La persona carnívora dirá, ¿cómo le dirá a la persona vegana, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes ser capaz de no comerte un platillo de carne X asada? No sé. ¿Cómo puedes hacer tremendo sacrificio? Y la persona dirá, pues me estoy negando a mí mismo, a mis deseos y todo, así que estoy haciendo un sacrificio. Yo quiero sugerir que este es un argumento simple. Muchas personas en el mundo pueden hacer eso. Pero negarse a sí mismo va más allá de si soy vegano o no. Es más profundo de lo que nosotros creemos, sobre todo cuando estás pensando en términos de 144,000. Elena White va a decir en Camino a Cristo 43.2. Y ella dirá, debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por nuestra naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas. Muertos en las transgresiones y los pecados, la cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana, nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, ella dice, debemos entregarnos a Él completamente.
Si nosotros llegamos a 2022 y todavía a estas alturas solo hemos dado una parte de nosotros mismos, ¿cómo esperamos que se haga una transformación conforme a la parábola de Cristo? Nuestro objetivo hoy, y desde que llegó el clamor de la medianoche, debió ser siempre el mismo. Llegar a conocer y a entender la naturaleza de Cristo y su mente, porque eso se requiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Pero esto, ¿qué exige? ¿Cuál es la exigencia? La renovación completa es dar todo, no es solamente un poco de todo nuestro ser. Entonces, sin desconectar este punto, porque quiero que tengamos en mente esto, voy a leer una cita de el libro de la redención, Historia de la Redención, página 16.1. Cuando Satanás y sus ángeles se van a enfrentar a Cristo, a toda la hueste angelical en el cielo, Satanás va a usar una serie de argumentos que hoy vamos a decir libertarios, y el foco principal era declarar que esa ley era injusta con sus libertades y que porque él no reconocía la igualdad en el cielo, ¿ya? Entonces, en ese contexto quiero leer esta cita y dice: los ángeles lloraron ansiosamente, intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterlo a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenía entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Entonces, el principio del gobierno de Satanás, mañana estaré hablando sobre eso, pero aquí en la tierra, pero allá en el cielo, es el egoísmo, la libertad de hacer lo que quiera o lo que yo considero que es mejor para mí y los míos, sin ninguna restricción. O sea, es un argumento que se originó en el cielo y que vez tras vez fue repetido una y otra vez por las personas e incluso por el pueblo de Dios. Elena White va a enfrentar eso y ella va a decir en una cita que no está en español, no la puede encontrar en español, y la cita es 1907. Esta es como una carta, es una carta. 88.3. Y ella dice: después del cierre del periodo profético del 22 de octubre de 1844, y hasta que los adventistas comprendieran el verdadero acontecimiento del fin de los días, eran como ovejas sin pastor. Podría decirse de ellos como en los tiempos antiguos: no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que le parecía bien, lo que era correcto a sus propios ojos. Y Jaime White en el siguiente párrafo dirá: después de que pasó el tiempo,
hubo una gran confusión y la mayoría se oponía fuertemente a cualquier organización, sosteniendo que era inconsistente con la perfecta libertad del Evangelio. La señora White siempre se opuso a toda forma de fanatismo. Pronto anunció que alguna forma de organización era necesaria para prevenir y corregir la confusión. Pocos en la actualidad pueden prevenir la firmeza que se requería entonces para mantener su posición frente a la anarquía reinante. Elena White tuvo que también lidiar con este asunto. ¿Por qué la gente llega a esta condición? ¿Por qué nosotros llegamos a esto? ¿Qué es lo que se ha gestado hasta entonces? Elena White dice que cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos y que esto, los argumentos que se sostenían eran que había una inconsistencia con la perfecta libertad. Lo mismo que Satanás está diciendo en el cielo. No estás siendo consistente porque estás restringiendo la perfecta libertad. Y Elena White dice que esto es fanatismo y lo condena como tal. Entonces, la libertad nunca fue diseñada para hacer lo que nosotros querramos sin ser restringidos. Nunca fue diseñada para ser, no se usa para librarnos de alguien. Y cuando en 1989 llega un mensaje, cuando en 2014 llega un mensaje, cuando en 2018 llega un mensaje, nosotros decimos amén y decimos que las líneas son hermosas y que no vemos un aparente ataque, vemos algo muy lindo, pero cuando estas líneas comienzan a restringirnos, es un proceso doloroso. Y desde 2019 hasta hoy, 2018, estamos siendo restringidos por las líneas. Vez tras vez, campamento tras campamento, estaban enfocados en ello, en que Dios da un mensaje, pero que ese mensaje requiere que nosotros hagamos un cambio de comportamiento, más allá de una teoría, sino es comprender las palabras que han sido repetidas una y otra vez por Cristo, lo que Cristo hizo, lo que Él trataba de hacer cuando vino a esta tierra, manifestar el carácter de Dios y dar lo que Dios tenía. ¿Y qué era lo que Dios tenía? ¿Cuál era el propósito de Dios con la raza caída? Y lo hemos escuchado tal vez tantas veces en nuestras vidas pasadas y cristianas, católicas, no lo sé, que se volvió como un cliché, pero ni siquiera pudimos meditar la profundidad de la redención de Cristo y de la responsabilidad del pueblo de Dios, que cuando nosotros estamos frente a una concesión, a punto de hacer una concesión, es tanto que ni siquiera nos detenemos por un minuto a meditar lo que esto significa para Dios. Sabemos que debemos mostrar una evidencia de lo que creemos para poder ser verificados como aprobados en la ley dominical. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué entonces todavía estamos siendo perezosos o todavía estamos atontados por una tibieza espiritual? Porque entonces parte de nuestra conciencia sigue cauterizada. ¿Por qué seguimos pensando que debemos vestirnos como queramos? O tal vez algo más simple, porque pensamos que tenemos la libertad de poder ver lo que nosotros querramos en nuestros pasatiempos libres o comer lo que nosotros querramos.
hay una frase aquí que yo creo que hay en muchos otros países: una vez al año no hace daño, o de vez en cuando las cosas no son malas. Las personas dicen eso, y la gran mentira de Satanás consistió siempre en lo mismo: nunca podés llegar a ser perfecto. Como alguien recién dijo, puedes ser muy excelente, tienes que anhelar la excelencia, pero nunca la perfección, porque no vas a poder serlo, es imposible. Me parece que eso está muy fuertemente abrazado en nosotros, en nuestros comportamientos y en nuestras conductas. Cada palabra, cada acción, hay un registro desde el 911. Ese registro va corriendo. Cuando nosotros llegamos a la ley dominical, en esta línea de fractal, si quitamos 2014 y ponemos la gran línea, si nosotros llegamos a la ley dominical, ¿qué es lo que va a ser verificado allí? Este trabajo comenzó desde acá, y nosotros podemos haber entrado acá o tal vez no. Quizá entramos como yo en 2019, tal vez, o quizá antes, o tal vez un año más tarde, pero desde entonces nuestra responsabilidad dentro del movimiento no puede ser, nuestro comportamiento no puede ser como aquellos que no tienen el mensaje profético. Hemos luchado por entender el buen consejo, un campamento dirigido plenamente en eso: entiendan el buen consejo, vean las reformas, vean los votos, vuelvan a ellos. No solamente es verlos, sino practicarlos. Pero muchas personas, tal como un grupo de adventistas, metemos la cabeza, o preferimos meter la cabeza, enterrarla en la arena como un avestruz, y pensar de que el tiempo es amplio y que no hay peligro alrededor de nosotros, o ni siquiera existe un peligro allá afuera. Si nosotros llegamos a 2022 y no afrontamos el sexismo en su máxima expresión, como lo es, como Agustina lo recordó hoy, tan profundo, tan antiguo, en todos sus detalles, si nosotros no afrontamos este pecado de una forma radical, entonces, ¿qué nos depara cuando lleguemos aquí? Me temo que podamos llegar a ser aprobados por Dios. Debemos esforzarnos por entender el carácter de Dios. Y el gobierno, por medio de ese ministerio de Cristo, y cómo Él hizo esa provisión para salvarnos. Y cuando nosotros no solamente entendamos esto como una mera teoría, cuando nosotros tengamos esa profunda meditación en esa provisión que Cristo hizo, y entendamos lo que Cristo hizo tan solemne, vamos a llegar a entender entonces la solemne responsabilidad que tenemos en este movimiento. Deberíamos de temblar ante ello, porque cada uno de ustedes que están allí, que yo estoy aquí, todos nosotros tenemos una gran responsabilidad, independientemente si entramos en 2018, 19, 20, 21. Tenemos una gran responsabilidad aquí ahora. El mundo está muerto y lo sabemos. Está herido por el pecado. La iglesia que tanto amamos está dormida. Si nosotros seguimos vacilando, no podremos tener éxito en una historia de éxito. Y creo que esto pueda enlazarse con la presentación de mañana, que voy a introducir un punto que voy a repetir después. Y este punto final de la presentación que voy a introducir es el siguiente. Dije que el gobierno de Satanás se rige por el egoísmo, y el gobierno de Dios se rige por dar, por la ley del amor abnegado, dar. Que cuando nosotros hablamos de negarnos a nosotros mismos, no estamos hablando de hoy no comeré pastel porque es malo y ya. Estamos hablando de algo más fuerte que eso.
Estamos hablando de lentes proféticos para poder ver este asunto. Y que el principio de Satanás era esto, apelar a la libertad que es restringida, que él cree que puede hacer todo lo que quiera, de acuerdo a su cosmovisión, por supuesto, al egoísmo. Y Dios le dijo a Lucifer, que solamente la perfecta obediencia a la ley del amor, a la ley de Dios, a su ley, aseguraba su permanencia en el cielo. Solamente la perfecta obediencia aseguraba su permanencia en el cielo. Dios no ha cambiado ese asunto. Eso sigue siendo real. Y en el capítulo de la redención, que describe la caída de Lucifer, Elena White lo pone así más adornado y bonito que mis propias palabras. Y ella va a enfatizar y decir qué es lo que Satanás sentía. Y lo que él tenía eran celos y envidia por Jesús, ¿ya? Y que estaba dispuesto a profesar, creer en Dios, adorarle, y incluso quizás se postró, sí lo hizo delante de Cristo, pero que en su corazón estaba lleno de odio, de envidia y rechazo. Y que todo esto hizo que él formara a ese ejército a través de sus engaños y sus mentiras, en su discurso libertario y de víctima sobre él mismo. Y ya ustedes conocen el resto. Y quiero leer esta cita para terminar. Y es siempre en el libro de la redención, pero está en el, 14.2. Historia de la redención. Después voy a pasar las citas por si no sé, no las encuentro. Y dice, salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angelicales, disimulando sus verdaderos propósitos. Yo creo que prestemos atención en esta cita. Porque vamos a ver la naturaleza de lo que Satanás hace en el cielo. Y eso es lo mismo que trajo aquí. No solamente lo hace de forma individual en nosotros como personas, sino que lo hace a nivel de grupo, de organización. Y dice, salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angelicales, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él, y les dijo que de allí en adelante toda esa dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante deberían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y obedecer su voz. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban por reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices, pero no podían indagar en su inescrutable sabiduría, ni averiguar sus propósitos. Al exaltar a su hijo y dotarlo de poder y mandos limitados, se rebelaron contra la autoridad del hijo. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Las personas que han abandonado el movimiento no lo han hecho de una manera rápida o estrépida, quizá pronto. Antes de poder abandonar el movimiento, siguen un proceso de pasos. Y estos pasos los vemos aquí en esta cita. Antes que una persona tome la decisión de abandonar el movimiento, lo abandona estando en el movimiento, abandona el mensaje primero. ¿Y cómo lo rechaza? Cuando esta persona no es consistente, cuando esta persona no ha comprendido
la solemne responsabilidad que tenemos dentro de este movimiento. Y número 1, tal como Satanás, hay un rival o oponente a quien enfrentarse. Satanás no lo hacía directamente con Dios, lo hacía con Jesús. No iba a aceptar la igualdad en el cielo, que aún así, de la belleza y la exaltación que Satanás tenía, Luzbel tenía en el cielo, aún así Dios exaltó más a Jesús. Y él no estaba dispuesto a tolerar eso. Entonces, hay un rival, hay un oponente a quien, de quien quejarse. Y las personas van a buscar, no se quedarán así, sino que buscarán a otros para comunicar ese descontento contra ese rival o contra ese oponente. ¿Sí? Buscarán a alguien más porque no se quedarán así. Número 3, no lo van a hacer abiertamente, ¿sí? De una forma deliberada, sino que lo que van a hacer es engañarse a sí mismos diciendo: soy víctima de lo que están haciendo conmigo, soy víctima de esa agresión, porque el gran gobierno está siendo injusto conmigo. Número 4, los argumentos expuestos ante esto serán libertarios. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de libertarios, estamos hablando de plagado de teorías conspirativas, deseos supremacistas y todo esto. Y finalmente, número 5, van a emprender o al menos creer que están destinados a hacer una obra de reforma. Satanás dice que ellos lo que querían hacer era reformar el gobierno de Dios, porque consideraban que el gobierno de Dios estaba siendo injusto con ellos. Entonces, ¿esto qué hará? Hará que cualquier cosa que venga contra esta idea que tengo sea una amenaza. Número 2, veré no solamente como amenaza, sino que no escucharé esos argumentos que las personas traen. Este modelo ha sido usado una y otra vez, ha pasado en lo interno y ha pasado en lo externo. Y antes de que las personas vayan y abandonen el movimiento abiertamente, están primero teniendo esa lucha y esa batalla dentro de sí mismos. Pero muchos desconocen el peligro de esto. Nosotros ahora aquí estamos reunidos en esta sala y estamos juntos, pero ¿nos unen los mismos propósitos para con Dios? ¿Nos unen los mismos deseos? ¿Tenemos la misma, comprendemos en gran manera la solemne responsabilidad que tenemos? ¿Qué nos une? ¿Qué es lo que ahora nos tiene unidos? Sabemos que estamos de las cuerdas, sabemos que las cuerdas nos llevan, pero ¿qué es? ¿Por qué estamos aquí? Deberíamos de cuestionarnos esto. ¿Qué pasó en 2018 que no entendí y que llego a 2022 y si veo atrás, me veo igual como estaba en 2018, me veo igual como en 2019, estoy siendo el mismo o la misma persona en 2022. Si esto no te preocupa, debería de preocuparte. Las personas dijeron amén en 2018 y en 2019 empezaron a cuestionar ese amén. ¿Por qué yo dije? ¿Por qué lo acepté? Y comenzaron a tener esa batalla. Y muchos de nosotros seguimos aquí, o algunas personas siguen aquí, pero están tan desinteresados o se toma con tanta liviandad el mensaje
parece que fuera toda una ilusión. Para mí perdería ilusos. Se vuelve como una ilusión, porque no se dan cuenta del peligro en el que están. Un sacrificio que nosotros hagamos aquí, o un esfuerzo que nosotros hagamos aquí ahora, no es demasiado. No para un 144,000, no para aquellos que estamos anhelando ir al cielo, no para nosotros. Un esfuerzo, un sacrificio es muy poco ante lo que nosotros necesitamos hacer. Elena White dirá en Camino a Cristo, hablando del arrepentimiento, ella dirá en Camino a Cristo 23.2, y ella dirá que el arrepentimiento comprende esa tristeza por el pecado, pero no solamente la comprende, y ella dice, lo voy a leer, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono de este. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Por eso es que en la cita que yo leí anteriormente, Elena White empezaba diciendo que es todo el corazón. Tenemos que dar todo de nosotros si queremos una real transformación. Y ella aquí dirá, en esta cita que acabo de leer, que no solamente es una teoría, no es solamente ver el pecado, sino que requiere una práctica y el proceso de abandonar ese pecado, porque todo es un proceso, abandonar esa pecaminosidad. Mientras no hagamos eso, mientras no repudiemos ese comportamiento o esa conducta, mientras sigamos tomando con tranquilidad algo que realmente es grave, no habrá un cambio real en nuestra vida. No habrá una transformación real en nuestra vida. Así que necesitamos hacer las reformas necesarias. Seguimos haciendo reformas necesarias, pero debemos seguir haciéndolas en este tiempo previo a la ley dominical. ¿Por qué? Dios está teniendo misericordia con nosotros. Ha sido tan pacientoso. Lo ha hecho en 2019, enfrentándose a esa conciencia que nosotros traíamos llenas de ideas, ideas tan erradas que habíamos arrastrado desde 1850. Todavía en 2019 estamos enfrentándonos a esos comportamientos laodicenses. Los discípulos no entendían aún. Hoy día estamos haciendo lo mismo. El Señor sigue teniendo misericordia sobre nosotros. Y si desde 2018 hasta hoy seguimos excusándonos, poniendo excusas baratas para poder trabajar en pro de la obra, vuelvo y lo repito, no podemos decir que estamos listos. Tampoco tenemos que decir no estoy listo. Debemos emprender esa obra para poder estar listos. Y si vamos a redimir el tiempo perdido, debemos hacer triples esfuerzos, porque el cielo nos costará todo. Un esfuerzo no es suficiente, un doble esfuerzo tal vez, pero necesitamos hacer triples esfuerzos. Y esto no solamente es para mí primeramente, sino para todos nosotros que estamos aquí. Se trata de que todos nosotros podamos entender nuestra estadía aquí dentro del movimiento, qué es lo que significa, y que cada palabra o cada pensamiento o cada acto está siendo registrado desde el 2011. Llevan ese registro. Y aquí se requiere que nosotros estemos listos. Y que si lo que ahora no entendemos no sea porque se dijo y no lo quisimos entender o no tomamos esa importancia, que esto sea mínimo. Es decir, que el proceso de reforma no se haya quedado en algo mínimo, no sea algo sumamente poco, sino que sea algo enteramente grande.
Y creo que esto sucede cuando realmente comprendemos la provisión que Dios hizo para la salvación de la raza caída. Y que como Tess lo dijo en una presentación, solamente cuando veamos como Cristo en la cruz vio el pecado, cuando seamos capaces de verlo así como Cristo lo vio en la cruz, entonces vamos a llegar a entender por qué es tan importante que nosotros estemos firmes ahora. Y si arrodillan conmigo, por favor, vamos a hacer una oración. Querido Dios, mientras todos seguimos caminando hacia la ley dominical y mientras todos aquí emprendemos algunos proyectos y todo, y mientras nos enfrentamos a dificultades, a pruebas, te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestra vida a comprender y a entender tu profundo amor por la raza caída y la responsabilidad que tiene tu pueblo hoy, porque es por medio de nosotros que la obra tendrá éxito y es por nuestro trabajo que hagamos, es que todo se llevará a cabo. Esto es éxito, sabemos que es una línea de éxito, lo sabemos y queremos estar allí, queremos participar de esto. Ayúdanos a ver, Señor, el pecado como es, no a través de un velo como lo vio el pueblo milerita, sino verlo cara a cara. Y que como pueblo podamos comprender el tiempo profético y el tiempo en el que vivimos, las actividades y lo que nosotros hacemos en las horas libres, cómo nos relacionamos con los demás, quiénes somos nosotros fuera de esta sala de Zoom, quiénes somos cuando nadie de nuestros hermanos nos está mirando, por ejemplo, qué es lo que hacemos, qué ven los demás de nosotros, qué ve nuestra familia, qué piensa. Señor, ayúdanos a poder hacer esos cambios que necesitamos hacer hoy. Danos la gracia, perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia y que ya no podamos, Señor, seguir pensando que lo haremos después. Ayúdanos a tomar medidas, danos la fuerza, la sabiduría y la gracia, porque el mundo está muerto. Somos nosotros los que llevamos este mensaje. Te ruego, Señor, que estés con nosotros y te agradezco por tenernos tanta paciencia, porque tu misericordia es grande y porque sigues con nosotros ahora. Te agradezco tanto. Muchísimas, muchísimas gracias, Señor. Dios, alabado sea tu nombre. Por los méritos de Cristo hago esta oración. En Jesús. Amén. 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 Gracias, Edita. Dios te bendiga. Amén. Hola. Gracias. Sí. Gracias, muy bueno. Bien, No sé antes si de ya entrar terminó la a la grabación. sesión de preguntas y respuestas con Edita, queremos agradecerle por su tema. Vamos a tener un número especial de nuestra hermana Rose. Rose, ¿estás? Feliz sábado a todos. Lindo escucharte, Rose. Sí. Mi hermanita va a acompañar con este especial. Ok.
There will be mountains, and there will be battles. Victory or defeat, it's up to me to decide. But how can I expect to win if I never try? Oh, I just can't give up now. I've come too far from where I started from, and nobody told me that the road would be easy, and I don't believe it brought me this far to leave me. He never said there wouldn't be trials. He never said I wouldn't fall. He never said that everything would go the way I wanted to go. Oh, but when my back is against the wall and I feel our hope is gone, I'll just lift my hand up to the sky and say, help me to be strong. Oh, I just can't give up now. I've come too far from where I started from, and nobody told me that the road it would be easy, and I don't believe it brought me this far to leave me. Nobody told me that the road would be easy, and I don't believe it's brought me this far to leave me. Amen. Thank you. Beautiful voices. That's so Thank you. That's so beautiful. Thank you so much for the special number. Ok, agradecemos por el número especial, fue muy hermoso realmente. Queríamos saber si tienen alguna pregunta para Edita en relación a su tema. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a cerrar ahora aquí nuestra presentación para la siguiente, para que podamos estar para la siguiente hora. En 45 minutos nos encontramos de nuevo. ¿Les parece? Por favor, les pedimos que entren puntuales para poder iniciar con la hora temprana. Gracias. Muchas gracias, Edita. Gracias a ustedes también. Un abrazo. Súper tema. Igual.